Sí. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias también por volver, porque estuviste, Luciano, esta semana también. Hace poquito. Primero para entender justamente qué hacemos acá. ¿Querés explicarme, Araceli, cuál es, si querés, la diferencia en la mirada de la historia que, en principio, digo, más allá de lo que ustedes personalmente piensan, estos dos grupos sostienen? Mirá, el revisionismo histórico es una corriente muy vieja ya, que surgió a fines del siglo XIX y que tuvo que ver con la inclusión en la historia de aquellos personajes, de aquellos episodios que la historia liberal y la historia mitrista había dejado fuera, ¿no? Empezó con la reivindicación de Juan Manuel de Rosas, con una investigación muy seria que hizo Adolfo Saldías y que le valió la exclusión de los centros de su círculo social porque lo repudiaron porque hizo eso, pero digamos fue una investigación muy seria porque además la pudo hacer a partir de los documentos que los descendientes de Rosas le brindó. Esto fue en 1883. Y de ahí en más siguió un largo camino que fue tomando distintas vertientes ideológicas incluso. Porque hay revisionistas nacionalistas, hay nacionalistas católicos, hay revisionistas de izquierda, hay revisionistas marxistas, hay revisionistas del campo nacional y popular. Digamos que hay como una cantidad enorme de revisionismos que fueron tomando, digamos, protagonismo en diferentes momentos de la historia. Y te pregunto, la manera en la que se emplea hoy la palabra revisionismo, ¿no representa únicamente a los revisionistas del campo nacional y popular? Sí, yo creo que sí. Creo que tiene que ver con eso y tiene que ver además con digamos, una mirada a la historia que pretende reivindicar, digamos, o quitar el relato de aquella vieja historia inicial que era porteñista, centralista, que excluía a las provincias, que excluía a los sectores populares y demás. Y además tiene otra impronta, que es que se preocupa porque este relato llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Tiene, como decía Jauretche, el difícil arte de escribir fácil, que no es fácil. Luciano, de nuevo, gracias por venir. ¿Te identificás en el otros que plantea Araceli? Porque digo, cuando se presenta en Sociedad el Instituto de Revisionismo Histórico, historiadores cercanos a tu corriente de pensamiento y que han trabajado con vos en la UBA, como por ejemplo Hilda Sabato, se manifestaron públicamente marcando diferencias. ¿Son las diferencias que marca Araceli justamente? Bueno, algunas sí. Lo que pasa es que lo que ella acaba de exponer tiene que ver con algo que todos conocemos, ¿no? Que efectivamente la primera historiografía sobre la historia argentina es de raigambre liberal. Lo que pasa que, y entendemos también el porqué del revisionismo, digamos, ¿no? De hecho, nosotros estudiamos el revisionismo. Lo que nosotros intentamos explicar es que la historia que se hace en las universidades no es la historia liberal, está muy lejos de serla, está a años luz de ser. No nos parecemos a Mitre, no nos parecemos a López, no nos parecemos a ninguno de ellos. Es decir, desde hace 40 años más o menos se ha constituido en la Argentina un campo académico muy sólido que tiene referentes en la historia argentina, pero tiene referentes en la historia mundial. Es decir, yo hoy me pidieron que traiga 5 libros de historia argentina, yo traje 5 libros de historia argentina, pero mis referentes más importantes no son argentinos, no son historiadores argentinos, son de otros lugares, y es esa historiografía donde los problemas planteados, tanto por la historiografía liberal como por la revisionista, ya no son los problemas. Es decir, no estamos ni de un lado ni del otro, hacemos otra cosa bastante distinta. Entonces lo que yo creo que molestó no es tanto eso, porque yo insistí la otra vez que vine, a mí me parece muy bien que haya un instituto de revisionismo, porque de hecho hay historiadores revisionistas y tienen que estar allí, tienen que tener un lugar, están muy bien, sino la naturaleza del decreto que presupone que el resto somos un grupo que hacemos historia de una manera y que además somos liberales extranjerizantes, lo cual no es cierto. No somos un grupo, los que estamos en la universidad no hacemos la historia de la misma manera, tenemos debates muy poderosos entre nosotros, y tampoco somos porteños ni nada de eso, ¿no? Yo soy porteño, pero infinidad de historiadores que no lo son, hay universidad en Córdoba, en un montón de lugares, digamos, Rosario, en muchas ciudades de la Argentina, que miran la historia de las provincias. Bueno, de hecho yo he traído uno de esos libros que habla sobre el peronismo en el interior del país, que son historiadores de Salta, Jujuy, Mendoza, que han trabajado cómo se desarrolla el peronismo en esos lugares. Entonces, yo creo que la reacción
tuvo más que ver con eso que con alguna otra cosa, ¿no? Con un decreto que yo creo que no hace justicia al estado de una historiografía que el propio Estado no solo paga, sino que además establece las condiciones en virtud de las cuales esa historiografía es buena o es mala. Digo, el Ministerio de Educación le dice al CONICET lo que yo tengo que hacer, y ese CONICET el que me evalúa a mí a partir de directivas del Ministerio de Educación, y el mismo ministro luego firma un decreto en el que dice que nosotros somos todos extranjeros. Una aclaración, ¿no? Que en verdad lo que reaccionaron es un sector de la UBA, porque digo, muchas universidades y docentes de las universidades, es más, rectores de universidades, Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Luján, está en el instituto, tenemos docentes de las universidades de Moreno, de Luján, de Morón, qué sé yo, de cantidad de otras universidades, incluso también de la UBA. Digo, ha sido un sector de la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Porque también muchos otros forman parte del instituto y no lo ven de esta forma. Yo insisto en que creo que la reacción tiene menos que ver con la existencia de un instituto, ¿no? Yo tengo mis ideas acerca del estado de la... Yo creo que efectivamente la historiografía revisionista es una historiografía un poco antigua, pero ese es un problema mío, digamos, ¿no? Eso no quita que otros crean que no y tengan que hacerla. Insisto que el problema era otro, ¿no? A mí me pasó que cuando entrevisté a Pacho y te entrevisté a vos en la semana y les pedí un ejemplo para que la gente de algún modo entendiera una diferencia de miradas, los dos eligieron los mismos dos ejemplos, sin que vos hayas visto, me consta, el programa anterior de Pacho. Y es tan diferente la mirada que tienen sobre esto que a mí me pareció interesante llevarlo a libros, que es lo que voy a hacer en un minuto, pero por caso. Dorrego, la vuelta obligada. ¿Es uno de los puntos que genera polémica hoy? No. Para nada. La historiografía académica, la vuelta obligada es un dato absolutamente menor, que se pasa muy rápido en los cursos, porque lo que analizamos son otras cosas. La forma de construcción del poder político, la forma en que los actores interactúan con el poder político, la importancia de la militarización de la política, la construcción de las relaciones económicas y sociales alrededor de Inglaterra, que es, por cierto, un actor muy importante. Pero fíjate que lo que cambia, justamente, a mí lo que me parece es que vienen a señalar de este sector es, bueno, hay hechos que históricamente, no históricamente en la historia, sino en nuestra historia, no han tenido demasiada relevancia y es hora de que la tengan. Por caso la vuelta de obligados, es así, para vos no es un dato menor. Pero claro que no es un dato menor, digo, es un... Contá a la gente de qué se trató. Fue un gesto del gobierno en aquel momento de Rosas, y aclaremos que era un tiempo donde no había constitución, estaba organizada la nación como está hoy y demás. La nación se mantenía unida a partir de pactos, los pactos famosos preexistentes y demás. Y bueno, hubo una invasión inglesa y francesa a este territorio y además con un armamento absolutamente sofisticado y una superioridad enorme. Y bueno, se resistió esa invasión y digamos, la batalla se perdió, pero lo que sí se les marcó claramente, que bueno, que no iban a pasar por donde no tenían que pasar y justamente se los perjudicó en lo que más les preocupaba, que era el tema del comercio, ¿no? Entonces creo que es un gesto importante de soberanía nacional y bueno, por esa razón tiene digamos, el Día de la Soberanía Nacional está referenciado a esa batalla, ¿no? Los historiadores no hacemos efemérides, no le ponemos rótulos a los datos. Tampoco estudiamos datos, nosotros hacemos análisis. Por eso digo, pero los feriados... A ver, tienen una explicación, digo, y la gente, digamos, a ver, ¿para qué haces historia vos? Para que la gente comprenda el pasado. ¿Me permitís que yo...? No, yo hago historia para entender el pasado, efectivamente. Bueno. Para entender el pasado, uno postula hipótesis y considera que ciertos conjuntos de hechos tienen o no una relevancia para explicar esas hipótesis. Ahora bien, estudiar el hecho en sí no es un propósito de la historia. Para estudiar el hecho lo estudia cualquiera, digamos, simplemente lee hechos y dice, pasó esto, pasó esto. Yo, por cierto, tengo otra lectura de la relación de Rosa con Inglaterra. Rosa comerciaba todo el tiempo con Inglaterra. Tengo otra lectura acerca de la vuelta obligada, porque yo sé perfectamente que los correntinos sí querían que pasen las naves, y los correntinos son tan argentinos como Rosas, digamos, o como Mansilla. Y en ese sentido me cuesta un poco entender por qué se hace una efeméride. Pero lo que enseguida quiero decir es que nosotros no hacemos historia de efemérides, ¿no? No hacemos historia de próceres, no hacemos... No, pero disculpame, independientemente de la efeméride, además, digo, tratando de explicar para qué sirve el conocimiento histórico. Vos lees, interpretás, haces todo lo que acabas de decir y después ¿qué haces con eso?
¿cómo que eso? Construyo saber, construyo conocimiento que Ok. luego se reproduce en infinidad de formatos. Lo comunicás. Totalmente. Bueno, sí. listo. Bueno, Eso Bueno, se yo trata. comunico lo que Sos yo docente de construyo. universitario, ¿no? Listo. Y de nosotros eso se trata. no construimos una historia en la cual es muy simple decir, bueno, es un acontecimiento de defensa de la soberanía y punto, ya está. Es que están los Acordamos documentos. en- A ver, digo, la construcción de la historia, por otra parte, Los tiene que ver con los documentos. documentos. En los documentos- Y los documentos tienen que ver después con una interpretación. Pero digo, ¿los hechos existieron o no existieron? Existieron digamos? absolutamente. Bueno, listo. Tanto eso Entonces, como el festejo de los correntinos cuando llegan bueno, las también, naves. pero bueno, hablar del por festejo de los correntinos, eso no quita. Pero otra eso vez, no quita que lo otro entonces no yo, sea una mi gesta. lectura, que es un poco distinta, es que lo que Rosas defiende es el monopolio del comercio, no defiende de ninguna manera ninguna soberanía. Lo que él quiere es comerciar solo él con los ingleses, que es lo que luego hace. Por cierto, es cierto que Rosas obtiene una gran victoria, pero su gran victoria es obtener que los ingleses reconozcan que hay que comerciar con él. Bueno, era él que estaba a cargo de las relaciones exteriores Bueno, de muy la Confederación. ¿con quién interesante iban a- eso, como defensa de la pero, soberanía óyeme, y ¿con sobre quién todo iba- para alguien pero que con dice quién ser iba- nacionalista es muy interesante. ¿Con quién que- iba a acordar? Está bien, Bueno. Rosas acordó comercial él con los Bueno, y ingleses. Me sí, él encanta era que el estemos de acuerdo. representante de las relaciones exteriores de la Confederación. Está muy bien, no Claro. para los correntinos. Cada provincia todos los años tenía que Por supuesto, y ratificar o hablé de no. los pactos Y por persistentes y ya lo cierto, expliqué. bueno, y ya lo pero no hay expliqué. ninguna Entonces que me digas que los correntinos no acordaban, No acordaban. Bueno, está bien, no acordaban, ¿y qué pasa? No son el resto, argentinos. no, Los sí, dejamos fuera son de los los correntinos y además está el resto de los que integraban la Confederación Argentina. Entonces, digo, no es un, digamos que los correntinos no acordaran, no invalida o no menosprecia o no le da menos valor al otro. Pero sí cambia la explicación. Otra vez es la defensa del monopolio. Bueno, está bien, como vos quieras, esa es tu interpretación. Sin ninguna Bueno, duda. tan válida como la mía. Sí, sí. Bueno, es que, ¿por qué saqué el tema de la vuelta obligada? Porque a mí me sorprendió que por separado fue el tema que habían elegido a lo largo de la semana para mostrar diferentes miradas del asunto. Yo les propongo ahora que cada uno Primero les agradezco un montón que hayan venido y que se hayan tomado el trabajo de elegir 5 libros, que sé que no es sencillo, y que los hayan traído. Yo verdaderamente agradezco muchísimo ese gesto que entiendo como un laburo. Quería pasar a una agenda, si hubiera que elegir 5, una agenda de lectura de cada biblioteca, que, como bien me decía Luciano, por ahí es la misma, pero no tienen la misma lectura. Uno de los que trajiste. ¿Cualquiera o en este orden? En el orden que vos quieras. Bueno, tomo el diccionario biográfico de mujeres argentinas porque